Ok, vamos a explicar entonces el circuito propuesto para el segundo laboratorio. Se trataba de un contador que da una secuencia específica. Entonces para eso pues se hizo previamente el diseño, tomando el estado presente y el estado futuro que se iba a tener en cada uno de los flip-flops. Y posterior a eso, a partir de esos estados, del estado de cada flip-flop, siendo que cada flip-flop nos iba a determinar cada uno de los dígitos de la secuencia. Entonces se determinó un circuito a partir de compuertas que nos iba a proporcionar, es decir, nos iba a asegurar que el siguiente dígito correspondiera al dígito de la secuencia que correspondía en ese caso. Entonces, listo, el diseño se hizo a partir de esa tabla de estados. Posterior a eso se sacaron los mapas de Carnot para cada uno de los flip-flops, es decir, para cada una de las entradas J y K del flip-flop JK. Y eso arrojó el siguiente resultado que se puede ver ya aquí en Proteus montado. Entonces, ¿qué consideraciones tuvimos? Primero, que los flip-flops a utilizar fueron unos 74 LS73. Estos flip-flops nos iban a determinar cada uno de los dígitos y elegimos estos porque son unos JK que no poseían el bit llamado set, solamente proporcionan el bit reset, que en este caso pues va a ser el que utilizamos, o sea, va a ser el que ni el sit ni el sit ni el reset lo vamos a utilizar. Entonces, por eso en este caso lo más practicable es utilizar un flip-flop que trate de no tener esos dos o tenga solamente el reset. ¿Sí? Listo, eso sería por un lado. Entonces, todo el circuito que hicimos de las compuertas, lo podemos ver en la parte de la izquierda de los flip-flops. Se compone por algunas compuertas OR y otras AND. Las compuertas AND seleccionamos las 74LS08, las compuertas OR, las 74LS32, el flip-flop JK que se utilizó, 74LS73, y hasta ahí iría la parte del diseño. Entonces que ahí vamos a tener un problema. ¿Cuál es? Que los flip-flops nos van a proporcionar los dígitos en formato BCD, ¿sí? Es decir, es el primer dígito de la secuencia corresponde a un 5. Quiere decir que el flip-flop nos iba a proporcionar a nosotros un número de 101. Es decir, ese 101 no se puede no se le puede proporcionar al 7 segmentos y él mostrarnos un 7, ¿sí? Porque el 7 segmentos no es más que un arreglo de LEDs que prenden o apagan según el que uno determine. Entonces para eso utilizamos un circuito integrado que es el 74LS47 que está aquí al lado del flip-flop, perdón, al lado del 7 segmentos. Este componente lo único que hace es transformar los dígitos BCD a formato del 7 segmentos. Hay que tener una cosa en cuenta: el 7447 tiene 4 entradas, es decir, soporta 4 bits, es decir, hasta 16 en número decimal. Entonces, en este caso, como nuestra secuencia, el número mayor que tenemos es un 7, pues nos basta utilizar 3 bits de ese 7447. Por esa razón, entonces, el bit D queda deshabilitado y lo enviamos a tierra. Ok, esa es como la importancia. El reloj para los flip-flops es el mismo, se determinó. Podemos verlo acá, es un flip-flop de 1 Hz, ¿sí? Es apenas para alcanzar a ver la frecuencia. Y finalmente podemos darle play. Al darle play vamos a notar algo curioso, y es que el 7 segmentos nos va a dar una salida de 0. ¿Qué pasa con esa salida de 0? Como nosotros no tomamos en cuenta ese 0, ni dentro de la secuencia está el 0,
ese estado pasa a ser un estado determinado, determinado para el circuito. Es decir, cuando él llega a cero, ¿qué hace? Él se va a mantener en cero. Y pues es lógico, acabamos de energizar el circuito. Eso lo único que hace es hacer que el circuito caiga en eje cero, y al tener un cero va a continuar ahí. Es un ciclo infinito. Entonces, para esa razón, para ese caso, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar un pulsador conectado a un nivel alto y a la vez conectado a una de las salidas de los flip-flops. ¿Para qué? Para forzar a que el circuito inicie su trabajo. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, en este caso, el pulsador está conectado a la salida del flip-flop número 2, contándolos de arriba hacia abajo, 0, 1 y 2. Entonces, en el flip-flop 2, quiere decir, vamos a colocar un pulsador, es decir, que vamos a forzar a que la salida sea 1, 0, 0, es decir, 4. ¿Sí? Al forzar que la salida sea 4, que es un número de la secuencia, el circuito va a empezar a trabajar desde ese punto. Va a decir, ok, me están dando un 4, yo empiezo a trabajar. ¿Sí? Entonces, si lo probamos, pulsamos en el 4 y podemos ver que el contador empieza a funcionar y empieza a dar la secuencia que habíamos determinado. En este caso empieza en 5, 5, 3, 2, 1, 4, 7, 6 y se reinicia. Y si nos damos cuenta, ya no aparece el 0. ¿Por qué? Porque no es un estado que nosotros hayamos determinado para el contador. Entonces, en este caso, ya podemos ver el circuito funcionando y nada, por ahora eso es todo, y espero continúen aportando y puedan aprovechar el aporte. Buenas noches.